Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de Alcalá, la sede de este tercer encuentro alumni. En esta ocasión, nuestra invitada es Cristina Román, que es egresada de la Facultad de Ciencias, estudió Químicas. Y tenemos con nosotros, para darle la bienvenida a este encuentro, a esta reunión que estamos manteniendo, esta celebración con Cristina, a Vanessa Tabernero, la vicedecana de la facultad, y al profesor de referencia Manuel Gómez. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos. De verdad que para nosotros es una gran ocasión poder contar contigo, que inviertas este rato con nosotros. Para los profesores es una tremenda ilusión saber de los egresados, y para los estudiantes que ahora mismo están en las aulas, pues realmente te necesitan. Necesitan saber qué es lo que hay fuera del campus, qué es lo que se van a encontrar después, ¿no? Entonces, un poco tu ejemplo les servirá en este camino, y muchas gracias por acompañarnos. Yo, por mi parte, le cedo la palabra a Vanessa y muchas gracias. Muchas gracias, Eva, y muchas gracias sobre todo a la ponente de hoy, Cristina, porque creo que es un gran acierto mostrar a los alumnos que más allá del grado hay muchas cosas que hacer y que el grado realmente es solo el principio de un largo camino. Yo sé que tú eres licenciada en químicas, quizá el año no lo diga, no sé si prefieres que lo diga o no, y que fuiste de las primeras personas en realizar el programa Erasmus. Entonces también hay que resaltar este hecho, porque creo que en tu currículum lo más importante es la internacionalización, ¿no? Hiciste la tesina en Leiden y luego, tras un periodo académico, has pasado por empresa, has vuelto a la universidad y has trabajado pues, en muchas empresas químicas, Janssen Farmacéutica, por ejemplo, y luego ya vuelves a Madrid y en Madrid, bueno, pues sigues cambiando y aprendiendo muchas cosas, imagino, seguro que Manolo luego nos va a hablar de todo ello, hasta ocupar el puesto que tienes actualmente en Thermo Fisher Scientific, pero que no sé exactamente, bueno, seguro que nos lo cuentas, pone que proporcionas apoyo técnico al equipo de ventas. Me imagino que entonces sabes un montón de todos los equipos que vendéis desde el punto de vista químico, porque claro, nosotros los químicos cuando vamos a comprar decimos yo quiero un aparato que emita la descomposición o quiero esto, y vosotros sois los que dais cobertura a ese equipo técnico que luego nos trae el aparato y nos lo instala. De cualquier forma, muchísimas gracias por asistir a este encuentro, y me imagino que también para ti es, no sé, volver a tu universidad de origen, pues trae muchos recuerdos, que seguro que ahora nos vas a contar. Muchas gracias por venir y quedo a la espera de las preguntas que haga Manolo. Muchas gracias, Cristina. Muy bien. Pues nada, Cristina, no tengo sino que suscribir las palabras de bienvenida que te han hecho pues, los profesores anteriores de la Universidad de Alcalá, y alegrarme de que una de nuestras alumnas pues, esté hoy disfrutando y haciendo cosas por la gente en un puesto de responsabilidad en una industria importante, en una multinacional importante. Mi misión en este espacio es hacerte una serie de preguntas que deben de ser, entiendo yo, que un poco convencionales, pero que tratan sobre todo de mostrar a los alumnos que quieran luego visionar el vídeo, pues que evidentemente hay algo muy importante fuera del grado. Anteriormente hubiéramos hablado de licenciatura, pero hoy tendríamos que hablar de fuera del grado. Lo primero que te voy a preguntar es ¿por qué elegiste Ciencias Químicas como carrera en aquel momento? Pues buenos días a todos. Y antes de nada, antes de entrar a contestar a tu primera pregunta, Manuel, daros las gracias por la invitación, por la introducción también. Es decir, que a mí me hace muchísima ilusión estar aquí y espero que, bueno, pues que mi trayectoria profesional pueda servir a los alumnos y les pueda dar
inspirar o dar ideas de lo que hay después del grado, efectivamente, la vida que hay una vez que terminas los estudios. Volviendo a la pregunta, pues en realidad es que a mí el mundo me ha dado siempre muchísima curiosidad. Yo desde que era pequeñita era la típica niña que le preguntaba a mi madre por qué. Me contestaba con una cosa, ¿y por qué eso? ¿Y por qué eso? Siempre quería llegar al límite de por qué, ¿no? Entonces, digamos que la curiosidad me hizo desde muy pronto pues interesarme por las ciencias en general y la química en particular. De hecho, a mi hija le cuento esta anécdota porque recuerdo siendo muy pequeñita en casa de mi abuela mezclar allí todo lo que tenía en la cocina que me dejaba trastear. Y el día que mezclé el bicarbonato con el vinagre y empezó allí a salir gases, que me pareció fascinante. O sea, no siempre me ha gustado mucho intentar comprender por qué pasan las cosas. Y la química en particular, porque sí es verdad que me interesaban la biología, me interesaba la física, y la química en particular, pues yo creo que tiene que ver con, pues, un poco con la cantidad de cosas que se pueden hacer después cuando terminas de estudiar. Al menos yo lo percibí así. Es decir, la proyección que tiene y la aplicación que tiene la ciencia después en nuestro día a día. Si miras alrededor, la química está por todas partes. Ha tenido un papel en casi todos los objetos que nos rodean. Entonces eso me pareció una muy buena combinación. Y estuve un tiempo dudando entre hacer arquitectura y hacer ciencias, hacer químicas, porque también me gusta mucho dibujar. Pero bueno, al final, como mi familia es de Alcalá y vivíamos en Alcalá de Henares, y me decidí por ciencias químicas, que estaba también al lado de casa. Así que esa ha sido un poco la razón, digamos, o las razones. Hombre, yo también trato de trasladarle a mis alumnos la idea esa de que, si no todo, casi todo es química. Lo que pasa que yo creo que no me creen. Yo creo que se tendrán que convencer al final, pero yo les digo que la química mansa a las fieras, que la química está en casi todos los aspectos de la vida. Correcto. Bueno, ya conocido tu interés inicial por mezclar cosas y hacer cosas en el laboratorio, cuando empezaste química, ¿tú te planteabas algún tipo de salida profesional de las que Sí. entonces estaban, digamos, en candelero? Es decir, yo quiero ser química para hacer esto, luego cuando termine. No tenía tan claro en qué área de la química me iba a especializar o dónde iba a terminar. La verdad es que no. Tenía bastante abierta la mente en cuanto a las posibilidades que podía haber. Porque, claro, como decía antes, la química está en todas partes. Te puedes especializar en mil cosas. No, sí que es verdad que durante la carrera pues ya empiezas a ver un poco lo que te interesa o las cosas que te gustan. Recuerdo que estuve haciendo unas prácticas con inorgánica precisamente. Estuvimos, bueno, yo era un mico, o sea, que era una estudiante que dedicó unas semanas del verano a ayudar a los que estaban haciendo la tesis con la síntesis de catalizadores organometálicos. Creo que era un proyecto que estaba en conjunción con Repsol, si no me equivoco. Sí, sí. Entonces, bueno, pues yo estuve allí un poco viendo cómo era el mundo de la aplicación, de cómo se podía después estudiar la parte de investigación. También estuve trabajando precisamente con Mendicuti y con Tarazona en el departamento de química macromolecular. Hicimos una síntesis de unos oligómeros que no me acuerdo muy bien para qué, pero eran unos oligómeros aromáticos y creo que estábamos estudiando un efecto óptico. Pero vamos, en principio me gustó probar diferentes cosas y no tenía una vocación clara de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Sí que hay una cosa que me ha interesado mucho siempre y es aplicar la química a la práctica. Es decir,
mejorar los materiales o mejorar una formulación galénica, o es decir, buscar una forma, y sobre todo en el terreno de I+D, que me interesa y siempre me ha interesado mucho, es un proyecto que esté dedicado a mejorar un producto que o no existe, o a sacarlo al mercado, o mejorar lo que ya existe, que tenga mejores características. Esa parte era la que más me atraía y lo que más, la idea que yo tenía un poco en abstracto de lo que podía hacer el día que acabase los estudios. Sí, ¿no? Al final, por ejemplo, te das cuenta de que, no sé si será la frase muy acertada o no, pero los químicos servimos para todo. Y te digo esto porque una de las asignaturas que tenemos ahora en el grado se denomina prácticas externas y los alumnos pueden ir a la industria, entre comillas, química que está en nuestro entorno para hacer un trabajo que luego tienen que validar aquí en la universidad. Y te puedo decir que si empiezas a listar el tipo de papeles, el tipo de trabajos que hacen, pues la lista es interminable. Y yo siempre les digo, a algunos que me llama mucho la atención de lo que hacen, les pregunto, digo, ¿tú crees que un químico sirve para todo? Y casi todos me responden que sí. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Además es que es algo que estoy segura de que es así porque lo estoy viendo y lo sigo viendo a diario. Luego podemos hablar un poco de lo que estoy haciendo ahora, pero ya veréis que toca todos los palos, es decir, desde plásticos, cosméticos, petroquímica, química pesada, a química farmacéutica, bioquímica, es decir, y siempre hay químicos en todas partes. Y es verdad que teniendo además es una de las cosas que creo que fue un gran acierto, hacer unas ciencias puras de química, porque te da una base muy sólida para luego entender muchas ramas diferentes de la química y poder adaptarte y especializarte después en lo que más te interesa como en mi caso ya veréis que tiene mucho que ver mi carrera también con la casualidad, ¿no? Es decir, se me han ido abriendo puertas, oportunidades y me he ido especializando en diferentes cosas según lo iba requiriendo el trabajo. Pero esa sólida base siempre la llevas. Y es verdad que está en todas partes la química. Yo no me canso de decirlo. Además, a mí me hace mucha gracia porque hay veces, no sé si os ha pasado, que incluso en publicidad, que se habla un poco como negativamente de la química. Esto de productos, sin productos químicos, esto es sin químicos. Y siempre me hace gracia porque digo, bueno, a ver, cuando hemos visto nosotros que un champú crezca en los árboles, es decir, esto no deja de tener productos químicos, incluso los productos naturales son productos químicos. Hay que extraerlos y hay que utilizarlos adecuadamente. Entonces, la química es cierto, está en todas partes. Y para mí es un mundo maravilloso, porque es que no terminas nunca de aprender. Muy bien. Nos ha recordado hace unos minutos, Vanessa, que has sido que fuiste una de las primeras alumnas que disfrutó del programa Erasmus. ¿Nos puedes resumir, por ejemplo, el itinerario de tu viaje inicial? Es decir, ¿qué te pasó? ¿Qué te ocurrió en el viaje inicial? Porque ahora es todo mucho más fácil, o me parece a mí que es todo mucho más fácil, mucho más directo, ¿eh? Pero en aquel entonces aquello sería un mundo inexplorado, por así decirlo. Cuéntanos un poco cómo fue aquello. Es verdad que fue bastante una aventura. Y bueno, pues la idea surgió, tenía un componente de interés personal y también profesional. Cuando yo terminé los estudios, la verdad es que tenía muchas ganas de salir al extranjero. O sea, yo tenía muchas ganas de poder aprender o practicar lo que había aprendido en otra universidad. Creí que era una oportunidad. Cuando me enteré que existían estos programas, me pareció perfecto, porque era precisamente, me daba la salida o la puerta a lo que yo quería probar. El componente personal también es verdad que es que yo había conocido a una persona, al que fue luego mi marido, que es holandés. Entonces,
cuando vi que también se podía elegir para ir a Holanda, pues era perfecto, porque podía combinar hacer la tesina fuera y también pues pasar más tiempo con el que entonces era mi novio y conocerlo mejor. Y la verdad es que la primera experiencia era todo nuevo, porque me alojé en una residencia que antiguamente era una residencia de enfermeras y la habían reconvertido en una residencia de estudiantes. Bueno, digamos que tenía unos alquileres bajos, porque la beca tampoco era para tirar cohetes, te daba justo, tenías que ir administrarte muy bien, que eso fue algo que también aprendí allí, porque nunca me había tenido que administrar pues para que me llegase a fin de mes para poder comer y vestir y todo lo que tenía que hacer. Era la primera vez que salía de casa de mis padres, porque los estudios los cursé viviendo con mis padres en Alcalá. Entonces era todo una experiencia, tener que organizarte, tener que organizar. Mira, he estado buscando en el baúl de los recuerdos. Este es mi permiso, fijaros ahí, no parezco ni yo, mi permiso de residencia en Holanda, fechado en el año 92. Y tenías que, bueno, pues todo lo que es la administración, no había nada que, obviamente, internet no existía, tenías que hacerlo todo presencial, organizar, bueno, pues los encuentros con el profesor con el que iba a hacer la tesina. Llegué en agosto y el mes de agosto, que no es lectivo, lo dedicamos a un curso intensivo de holandés. Yo quería aprender holandés por razones, pues, primero porque me encantan los idiomas y segundo porque como mi novio era holandés, pues yo quería aprender a hablar holandés. Y me apunté al curso intensivo, que era todo el día hablando en holandés. Terminaba literalmente todos los días con dolor de cabeza, todos los días tenía dolor de cabeza. Me gasté no sé cuántas cajas de aspirinas, pero bueno, aprendí a hablar holandés. Y cuando llegué al laboratorio en septiembre, que es cuando empezaba la tesina, les dije que quería practicar y que mejor que en inglés que me hablasen en holandés. Esto fue bastante duro al principio, porque además me explicaban, pues claro, cosas técnicas, el uso de los instrumentos de análisis del proyecto, me lo explicaban en holandés y para mí era, vamos, tenía un truco que se lo iba preguntando a varias personas, le volvía a preguntar lo mismo a otro para ir sacando en claro diferentes cosas. Me costó bastante, pero bueno, creo que fue un reto y mereció desde luego la pena. Y para mí fue un aprendizaje a todos los niveles pues, de conocer otro país, otra cultura, otra forma de trabajar, el idioma y tener que sacar pues, mis propias castañas del fuego. También cogí un trabajillo cuidando niños para ganar un poquito extra, porque ya decía que era bastante escaso la cuantía de la beca, entonces pues bueno, pues por las tardes trabajaba, iba con mi bici, que iba con la bici a todos los sitios, como hacen todos los holandeses. Me compré una bici muy antigua, muy vieja, que no valía, entonces eran florines, y recuerdo que me costó 50 florines, que para mí era una inversión grandísima, pero desde luego merece la pena porque era la única forma de moverse por allí, por Leiden, que es una ciudad muy bonita, por cierto. Y bueno, pues os podría contar 1000 anécdotas. Y el grupo de personas que estábamos en la residencia eran todos estudiantes de diferentes países. Había personas de todo el mundo, desde Australia, Japón, a Estados Unidos, muchos alemanes. Recordad que acababa de caer el muro de Berlín, con lo cual se abrió también a la Alemania del Este estos programas y vinieron muchos estudiantes de Alemania del Este que, bueno, era totalmente sorprendente la experiencia que ellos tenían de la vida y cómo no se parecía en nada a la que teníamos nosotros. No sabían quién era Mickey Mouse, por ejemplo, no lo habían visto nunca. Y tenían una forma de ver las cosas también muy, muy curiosa, ¿no? Pero siempre se convirtió un poco como en una familia. Todos teníamos el apoyo unos de otros en un país que era nuevo para nosotros
y la mayoría, gente muy joven que acabamos de salir de casa de nuestros padres y por lo tanto este apoyo nos venía muy bien. Fue una experiencia maravillosa, la verdad. Y lo repetiría y la aconsejaría a todo el mundo que lo hiciera. Y con tanto elenco internacional, ¿os manejabais todos en inglés o tratabas de hablar en los idiomas correspondientes? Como sé que Pues sabes varios idiomas, pero no sé hasta qué punto. ¿Cómo os sí, manejabais? ¿Todo en inglés o tratabas de pues hablar en su idioma? dependía un poco de si era de uno en uno. Pues es decir, si había un grupo de... sí que me gustaba practicar los idiomas que ya sabía. Yo aprendí francés en el colegio. Inglés lo aprendí después, porque obviamente si haces una carrera técnica, pues tienes que aprender inglés. Sí, y bueno, ahora ya es lo más normal del mundo, pero entonces no era tanto. Había colegios que aprendías inglés y otros francés. Y entonces yo, cuando cuando empecé la universidad es cuando empecé a estudiar inglés, porque vi que esto lo iba a necesitar. Y también me apunté a alemán. De hecho, cuando salía de las clases prácticas, iba a la academia de idiomas y salía de la clase de alemán, entraba en la de inglés. A veces me hacía un lío tremendo, pero bueno, al final, al final fui avanzando y allí me sirvió para, por ejemplo, el holandés lo aprendí rápido porque se parece al alemán. Es diferente, pero tiene una raíz común, entonces te ayuda un poco. Y entonces, para mí, todas las ocasiones que había de practicar cualquiera de los idiomas con alguien que estuviera allí, yo lo usaba porque los idiomas es un poco como un deporte. Cuanto más lo practicas, mejor lo haces. Entonces, pues esa era la excusa, ¿no? Era la ocasión, mejor dicho. Sin embargo, entre nosotros, entre nosotros cuando el grupo era grande, por ejemplo, que hacíamos comida de cada país, ¿no? Cada uno hacía la comida especial de su país. Y yo me acuerdo que hice tortilla de patatas porque no estaba yo entonces como para hacer paellas. y allí sí, hablábamos en inglés entre nosotros. Ese era el idioma común. Entiendo que la mayor parte del tiempo hasta ahora la has pasado fuera de España. Sí, bueno, ¿O no? he pasado 10 años fuera de España en total. ¿Y ahora cuánto llevas aquí? Pues ya también llevo 10 años ya, no más. Yo volví ya voy para 18, llevo mucho tiempo en España ya. Y si tienes que comparar tus vivencias en el extranjero a las que tienes aquí, ¿con cuáles te quedas hoy día? No podría elegir una sobre las otras. Creo que son todas súper valiosas. Las vivencias las buenas y las malas. De hecho, incluso las malas, cuando lo pasas mal, también aprendes mucho. Sí que no cambiaría nada de lo que he hecho en cuanto a la decisión de irme al extranjero, de trabajar allí. Creo que fue un aprendizaje, un bagaje muy importante en mi vida y me ha cambiado muchas cosas en la vida, formas de ver las cosas también, oportunidades que se me han abierto. Entonces, no lo podría poner uno sobre otro. Creo que todo es valioso. Pero sí que si me viese otra vez ante la disyuntiva de elegir seguir un camino parecido, lo volvería a hacer. Creo que es muy positivo. Y además aconsejaría a cualquiera que pase un tiempo fuera de España. No digo que se vaya para siempre, porque la verdad es que España a mí y a los españoles en general nos tira mucho, pero sí que pasar un tiempo fuera es una experiencia muy buena desde el punto de vista profesional, pero también personal, porque te ayuda a salir de tu ambiente común o la zona de confort que se llama y te empuja a que tengas que hacer cosas nuevas o que a veces te cuestan, es un reto, pero eso te ayuda a forjar el carácter y aprender muchas cosas de las personas y profesionalmente también. A ver, Cristina, vamos a situarnos en el final de tu licenciatura y en el camino para buscar el primer empleo. ¿Con qué obstáculos te encontraste? ¿Cómo superar ese caminar? ¿Cómo superaste Pues, eso?
Pues la verdad es que con bastante incertidumbre. Cuando yo lo alargué un poco, porque claro, yo terminé la carrera en la Universidad de Alcalá y me fui, cogí la beca de Erasmus y me fui a Holanda. Entonces este paso fue más fácil porque no tuve que pasar, seguía en el ambiente académico, ¿no? Hice la tesina. De hecho, cuando terminé la tesina me ofrecieron en la misma Universidad de Leiden quedarme con... Allí te hacen un contrato de trabajo para si quieres hacer una tesis. Te hacen un contrato de trabajo como investigador y asistente para dar clases. Lo que pasa es que en aquel momento, por cuestiones personales, lo que decía antes, yo me casé en ese momento y a mi marido lo enviaron a Singapur. Entonces me fui con él. Y fui a Singapur con la idea de que ese año que íbamos a pasar allí, yo podía trabajar allí. Pero no conseguí el permiso de trabajo porque las autoridades de Singapur son bastante restrictivas en cuanto a los extranjeros que van a trabajar. Les gusta que vayas con un proyecto o que vayas ya con una empresa, pero no que vayas sin trabajo y lo busques allí. Entonces, bueno, pues ese año la verdad es que me costó mucho hacerme la idea que iba a ser un año sabático. Intenté ponerme a estudiar cosas, a estudiar inglés y tal, para aprovechar el tiempo. Cuando volví, esa fue volvimos a Holanda y esa fue la prueba de fuego. Ahí es cuando sí que tenía que buscar trabajo. Llegué sin tener un plan. Entonces empecé a enviar currículums a empresas. Había muchas empresas locales que tenían laboratorios, pues que hacían, por ejemplo, bueno, había empresas muy grandes como DSM, por ejemplo, una empresa que conoceréis todos, que produce materiales avanzados de todo tipo. Pero me encontré con muchos problemas en cuanto a que no me conocía nadie. Era una persona que venía de fuera, no sabían, había estudiado fuera y me encontré con problemas bastante, o sea, me desanimé bastante. Recuerdo que pasé una temporada mala, pasé como 6 meses enviando currículums a todo el mundo, no todo el mundo me contestaba o me contestaban que no, ni siquiera me invitaron a una entrevista. Entonces es muy frustrante. Finalmente tuve una entrevista con un grupo, el grupo de química orgánica y macromolecular de la Universidad de Eindhoven. Y me entrevisté con el director del departamento y me dijo que sí que estaban buscando una persona, estaban buscando a alguien para uno de los proyectos que tenían para las aplicaciones de dendrímeros como polímeros de bloque, dendrímero con poliestireno o dendrímero con cadenas alquílicas. Bueno, tenían unos proyectos interesantes. Y lo que pasa es que como no me conocían, sí que tenían la referencia de Leiden. De hecho, el profesor de Leiden fue súper majo porque les llamó por teléfono, les habló muy bien de mí y les recomendó que podía hacer el trabajo. Sí que me hicieron una entrevista, me acuerdo que estaba súper nerviosa, lo pasé fatal. Fui con una caja de cartón en la que llevaba unas muestras de lo que había estado haciendo, el trabajo que había hecho en Leiden, para ilustrar la exposición que iba a hacer, con unas muestras para hacerlo un poco más ameno. Y me acuerdo que me miraban todos como diciendo, ¿te vas a sacar ahora de la caja? Como si fuera a llevar ahí un conejo en una chistera, ¿no? Pero bueno, finalmente les gustó la presentación. Me tuvieron 3 meses trabajando sin cobrar para ver qué tal encajaba en el grupo, lo cual a mí me costó un poco. Estuve a punto incluso de decirles que no, pero tampoco tenía muchas opciones. Y entonces, bueno, pues al final de los 3 meses me dieron el puesto para investigadora y así, lo que ellos llaman IO, que es Assistant in Uplading, que es el que ayuda el que da clases, y di clases a los alumnos del primer año de química general y les ayudaba también en las prácticas y bueno, y terminé mi tesis haciendo el trabajo de investigación. Y esto ya sí que ahí ya se me abrieron muchas puertas después. Además, había muchos proyectos conjuntos con empresa y ahí sí que ya pues ya te empieza a conocer todo el mundo. Trabajé con Philips, trabajé con DSM y luego estuvimos por casualidad, esto sí, la casualidad también juega siempre un papel. La casualidad quiso que presenté un póster en
en un congreso que nunca habíamos ido, que era el congreso que me lo he sacado aquí, estaba buscando cosas para enseñaros. El Congreso Internacional, no sé si lo veis bien, de polímeros terapéuticos. Este congreso se realiza un año en Londres y un año en Japón. Van turnando. Y nunca habíamos presentado nada ahí, porque era como un poco la rama de farmacia, que nosotros no... Pero pensamos que podía ser interesante. Una de las aplicaciones que encontramos fue que podría ser en farmacia. Y curiosamente había un grupo de Johnson & Johnson, de Janssen Farmacéutica, que tiene una planta de producción muy grande en Bélgica, que vio el póster y les gustó mucho. Y no, en ese momento yo no les vi a ellos. Vieron el póster en algún momento que yo no estaba, pero como vieron que estábamos relativamente cerca, vinieron a visitarnos a la universidad, a conocernos y a pedir más información. De hecho, empezamos a colaborar en un proyecto. Y ese fue mi paso siguiente. Pasé, bueno, pues cuando acabé la tesis, empecé a trabajar con ellos en la industria farmacéutica y, bueno, pues una cosa va llevando a la otra. Yo, si queréis, os cuento un poco cómo ha sido. Pero al principio fue bastante frustrante. O sea, fue de pasarte meses que no sabías muy bien por dónde tirar. Pero bueno, finalmente cuando se abre una puerta, esta te va abriendo otras. Y hay que perseverar. Actualmente, ¿tu puesto de trabajo cuál es? ¿En qué consiste exactamente? Pues ahora mismo estoy trabajando para Thermo Fisher Scientific, es una empresa norteamericana que tiene, yo digo siempre que tiene de todo para el laboratorio prácticamente, desde equipos analíticos, kits de diagnóstico, incluso ha estado adquiriendo últimamente también empresas que hacen producción farmacéutica. En el 2011 creo que fue, que adquirimos Life Science, que se dedica a la genética. Y yo estoy en la división de Digital Science. El grupo de negocios se llama Digital Science, la ciencia digital. Y lo que hacemos es automatizar laboratorios y gestionar toda la gestión, o sea, llevar la gestión de datos del laboratorio. Estamos en la parte de software para los laboratorios. No sé si habéis oído hablar de LIMS, Laboratory Information Management System, que es algo fundamental, sobre todo en los laboratorios que hacen control de calidad, porque en los laboratorios de control de calidad se hacen muchas pruebas que tiene que quedar reflejado, tiene que quedar registrado para, si hay una auditoría, para cumplir con las normativas, básicamente. Aparte, la normativa tiene mucha parte de formación de los operadores, que si no, no pueden utilizar el equipo, si no tienen formación, tampoco pueden utilizar realizar ciertos análisis, para llevar un control de qué reactivo se ha utilizado, en qué prueba, si el instrumento estaba calibrado, etc. Todo eso se registra en un sistema. Y esos sistemas informáticos son los que llevamos nosotros. Y yo estoy en la parte del especialista de producto. Ahora mismo dirijo el equipo de especialistas de producto a nivel mundial. Y el especialista de producto es la persona que va a analizar los requerimientos del laboratorio, qué es lo que necesitan, qué procesos se están llevando a cabo, qué es lo que funciona, lo que no está funcionando, con qué instrumentos lo tienen que integrar, si tienen otros sistemas, otras bases de datos. Entonces vamos a hacer un análisis de todo eso y les vamos a preparar una especie de prototipo, un ejemplo, una demostración. Y el especialista de producto es el que en la fase de venta, antes de que sean clientes, les vamos a preparar ese prototipo y se lo vamos a enseñar para, bueno, pues estamos para competir, claro, para ganar nosotros, porque tenemos competidores bastante duros también. Y entonces lo tenemos que presentar de la forma más atractiva posible. La parte más, digamos, más difícil de este trabajo es presentar conceptos a veces complejos de forma sencilla, porque el usuario final no tiene por qué estar interesado en informática.
pero sí que quiere saber si esa interfaz va a ser amigable, si va a ser fácil de usar y si le va a responder a todas las necesidades que tiene en el laboratorio, si va a poder trabajar con esto de una forma más o menos sencilla y le va a ayudar en su día a día. Entonces, nosotros estamos un poco como traduciendo entre los informáticos y los químicos. Que no deja de ser una cosa bastante difícil. Te quería preguntar dos cosas. Una, has colaborado en la Universidad de Eindhoven, ¿no? Sí. En prácticas. Has Ahí dado... hice el doctorado. Y has sido docente. De alguna manera has tenido que impartir docencia. Tú tienes unos conocimientos básicos que has adquirido durante tu licenciatura. ¿Cómo son respecto a esos los que adquieren los alumnos de fuera de España? ¿El nivel es mayor? ¿Es menor? Vale, es una muy buena pregunta esta. Lo que yo observé es que el nivel que yo llevaba era más amplio y más profundo. Es decir, en la parte teórica creo que estamos muy bien formados los españoles. Llevaba un conocimiento base muy bueno, es decir, para entender todo lo que estaban haciendo, para dar las clases inmediatamente, o sea, no tuve ningún problema con adaptarme en ese sentido. La diferencia que yo vi es que los estudiantes allí se especializan antes. Y también es verdad que yo estoy comparando con el sistema educativo que yo viví, que hace muchos años. No sé si ahora sigue siendo parecido, pero creo que la base que yo llevaba era bastante más amplia y más profunda en la teoría que lo que yo veía en mis compañeros que estaban haciendo la tesis. De hecho, cuando teníamos las discusiones, teníamos una reunión semanal, hacíamos un brainstorming sobre cómo nos iba el proyecto a cada uno y yo recuerdo que había muchas cosas que yo les comentaba y que no sabían, tenían que buscar porque no lo habían, ellos se habían especializado tanto en la química orgánica, que era la rama que habían cogido, que a lo mejor de química física pues no sabían tanto. Entonces ahí sí que en realidad pude hacer un aporte al grupo, porque venía con especialidad en otras ramas de la química. Lo que sí me gustó mucho y que creo que en España deberíamos hacer más es cómo tenían organizado el departamento en cuanto a que parecía un poco como una empresa. Los que estábamos haciendo la tesis trabajábamos como si fuese un grupo de trabajo de empresa. Teníamos que hacer presentaciones, teníamos que salir fuera, teníamos que vender lo que estábamos haciendo, el trabajo que hacíamos a otros grupos. La financiación del departamento tenía mucho que ver también con la imagen que daban los mismos investigadores, los estudiantes, no solo a las publicaciones científicas, sino también la participación en congresos. Se hacían muchísimos congresos nacionales y vas a presentar tu trabajo como si fueses a buscar, o sea, como si fueses a venderlo, en realidad. Era un poco americano, así. Los holandeses son un poco americanos. Se venden muy bien. Entonces creo que los españoles quizá deberíamos tener menos... a veces tenemos demasiada modestia. Creo que podemos ir por el mundo pisando fuerte, de verdad. Eso es lo que yo he visto. Bueno, eso en el aspecto docente. Y en el aspecto profesional, ¿qué diferencias has encontrado en tu entorno de trabajo cuando estabas en el extranjero y cuando estás ahora aquí en España? Es decir, ¿qué diferencia hay? Si la hay, que no lo sé si la habrá. ¿La hay? Bueno, pues a ver, hay diferencias en algunas cosas, sobre todo, digamos, en formas digamos, en costumbres, ¿no? En la cultura. La cultura de la sociedad, pues también tiene su imprenta en la cultura de trabajo. Hay muchas cosas en común, es decir, al final, gente excelente en su trabajo y gente no tanto, personas que trabajan muy bien y otras que no tanto, que son más mediocres, lo vas a encontrar en absolutamente todos los países.
En todos los países que he estado he visto de todo. Las diferencias son más en el trato. Y esas son diferencias importantes que las tienes que tener en cuenta. Ciertas cosas que cuando tú vas a visitar, yo he visitado, pues ya creo que van por 50 países. En el trabajo que realicé antes de dirigir el grupo, me tocaba a mí ir a hacer lo mismo, ¿no? Que está haciendo el equipo ahora, que es ir a presentar el prototipo a las empresas. Y he trabajado, he tenido ocasión de ir a sitios remotísimos que ni te imaginas. O sea, a lo mejor en las minas de cobre de Zambia he estado, que nos dieron una vuelta por allí en un camión con unas ruedas como un edificio. En laboratorios de Bangladesh, de seguridad alimentaria, que están financiados por la ONU, en sitios muy, muy, muy dispares. Y lo que sí te encuentras es una diferencia en las relaciones, en cómo por ejemplo, en el ambiente que yo he trabajado en ventas, cuando sales de Europa es más parecido, aunque también hay diferencias. Por ejemplo, los alemanes, cuando tienes un proyecto que presentarles, te van a someter al tercer grado, es que son cuadriculadísimos. Es verdad que son cuadriculados, o sea, hay muchos tópicos que vienen de ciertas verdades. Seguramente tengas que hacer un taller de trabajo de 1 o 2 días con una batería de preguntas que tienes que contestarlas a todos y van chequeando que efectivamente lo has contestado todo. O sea, es verdad que los alemanes son muy cuadriculados. Los españoles, por ejemplo, se basan mucho en el conocerse, en la relación de las personas. Es muy importante que te conozcan, que sepan quién eres, que vayas muchas veces, que hables con ellos muchas veces y lleva más tiempo, claro. Desde mi punto de vista, yo que me he hecho un poco holandesa, que me gusta ir al grano, pues tienes que emplear mucho tiempo. Pero sí es verdad que tiene un componente más humano también. Entonces sí que hay diferencias, sobre todo culturales. Pero en cuanto a la calidad del trabajo, yo diría que no. La calidad de trabajo puede ser muy buena o muy mala en todas partes. Bien. ¿Qué le dirías a los futuros egresados en química hoy, con el panorama que tenemos? Ya, pues el panorama no es fácil. No es fácil para nadie, pero yo les daría un mensaje optimista a los egresados en química, porque creo que, como hemos dicho antes, la química está en todas partes. La base, la formación que llevan es muy buena. El haber terminado la carrera de químicas ya significa que como persona has tenido que superar una serie de retos importantes, porque ya es una criba, digamos, ya es un filtro para las personas que pueden pasarlo o no pasarlo. Necesitas una serie de, no solamente conocimientos, sino también disciplina, mentalidad de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, y eso te va a generar una experiencia y un carácter que te va a ayudar en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo no solamente se busca que alguien tenga una cierta formación, que también es importante, pero también es muy importante la actitud de trabajo, de entusiasmo, de compromiso, de seriedad. Todo eso a las empresas es fundamental. Si tú tienes ese entusiasmo y esas ganas de trabajar, de hacer cosas, de energía, que es lo que tienen los jóvenes, más que, a ver, les sale por los poros, que sean positivos, que en toda esa experiencia que han tenido para poder superar las diferentes pruebas que se les ha puesto durante la carrera, para superar las pruebas que les van a venir en el futuro. Y vuelvo a decir, yo visito laboratorios de todo tipo. Es que hay mucha presencia de los químicos en la industria. Entonces, creo que yo sería positiva. Y nosotros mismos, yo el año pasado he estado cogiendo gente, hemos duplicado el equipo a nivel mundial. Y solamente el nuestro, ¿no? En lo que nos dedicamos a esto. Y la mayoría son químicos. No buscamos tanto informáticos como químicos. Como decía un jefe que yo tuve, decía, a un químico le puedes enseñar informática, es más difícil enseñarle química a un informático. Y bueno, pues
animarles que hay un mundo ahí esperándoles, que lo cojan con ganas y que, bueno, pues que no se rindan. Vale. A mí me queda solamente una pregunta para terminar y le daría paso a los demás. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu paso por la Universidad de Alcalá o por la Facultad de Química de la Universidad de Alcalá? Ay, pues tengo muchos buenos recuerdos, porque claro, a empezar era mucho más joven y además, como decía antes, el hecho de que tengas que pasar una época dura, porque recuerdo que eran muchas horas de estudiar, luego las prácticas, después me iba a la Academia de Idiomas. Yo recuerdo salir de casa a las 7 y llegar a las 11 de la noche, ¿no? Entonces eran días muy largos. Y a veces decías, jolín, se me está pasando la juventud aquí quemándome las pestañas. pero, pero eso también crea un vínculo muy, muy fuerte con tus compañeros, con tus profesores, porque estás realmente trabajando duro y tienes unos retos comunes, ¿no? Nos ayudábamos también mucho unos a otros. Entonces, mi mejor recuerdo yo creo que son las personas. Realmente el grupo tan bueno que se hizo, todavía ¿Seguís de hecho, viendo? nos hemos reunido el año pasado porque somos todos cincuentones, cumplimos 50 años. Nosotros somos la promoción del 92, que nosotros de broma decimos que somos la promoción olímpica. Y nos vimos el año pasado, nos reunimos después de muchos años y la verdad es que nos hizo muchísima ilusión. Vale, Son unas amistades que te duran siempre. me alegro por eso. Yo estoy de acuerdo contigo también. El grupo hace mucho, es fundamental. Terminar con un buen grupo, eso hace mucho, eso curte mucho. Me dicen por el chat que hay varias preguntas pendientes. Si me las pueden trasladar, pues te las hago. Perfecto. A ver. Ángela pregunta, ¿cómo encontró la oportunidad de empezar a trabajar en Thermo Fisher? Buena pregunta esa. Fue porque me contactó un headhunter. Estas personas que se dedican a buscar personas especializadas. Y estaban buscando a alguien que era bastante difícil, porque querían a alguien que que tuviera una carrera de ciencias, a poder ser químicas, que hablase mínimo, tenía que expresarse, hacer presentaciones en francés, inglés y español, y que tuviera, bueno, también buscaban experiencia en el mundo de la informática, que yo no tenía. Pero bueno, hice una presentación, confiaron en mí, utilicé esa energía que yo digo que te ayuda cuando estás buscando trabajo y les dije que yo me podía especializar en estos productos, en el software, si hacía falta. Confiaron en mí y lo conseguí. Tuve bastantes entrevistas y al final pasé los filtros. Pero fue a través de un headhunter. Y he de decir, por ejemplo, en LinkedIn, que yo llevo mucho tiempo ahí, me siguen contactando headhunters. Hay bastante actividad. O sea que es una buena vía tener un perfil público en LinkedIn, por ejemplo, que es la red profesional, y por ahí hay bastante movimiento. Vale. Segunda pregunta, por favor. Vanessa Tabernero pregunta, ¿ser mujer te ha limitado en algún momento de tu carrera profesional? Ah, qué buena pregunta. Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí estaba en la mente de otra persona verlo no sé, un límite, pero es que yo nunca he sido consciente ni he pensado jamás en la vida que para mí fuese un límite. O sea, yo he ido por la vida siempre pensando que podía hacer las cosas. Y entonces, pues no me ha limitado. Sí que he notado algunas actitudes un poco así, pues un poco, sí, que se podrían llamar machistas, ¿no? Pues como que te hacen preguntas como, oye, ¿y tú cuando viajas tanto, qué haces con tu hija? Y yo pensaba, pues igual que tú, porque era mi compañero que estaba viajando también mucho, ¿no? Digo, pues me busco a alguien que me ayude. Ha habido cosas que sí que han sido quizá
por el papel que tenemos las mujeres, más un reto, pero también los retos y los límites también muchas veces nos los ponemos nosotros. Es decir, yo animaría a todas las mujeres que jamás en la vida se vean limitadas por ser mujer y tirar para adelante. Y cuando tú vas hacia adelante y coges las cosas con ganas y tú no te ves limitada a ti misma. Eso es lo más importante, que tú no te veas nunca a ti misma limitada. Vamos, que los retos son como las estadísticas, están ahí para superar. Correcto, así es. Recuerdo es. una ocasión en que tuve una entrevista con un jefe de laboratorio. Esto fue en Nigeria y era una persona de origen indio o pakistaní, no sé. Y iba con mi compañero. Yo era la especialista técnica, mi compañero era el representante de ventas. Y yo le hacía las preguntas y él se refería siempre a mi compañero, no me miraba. Y entonces yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no me mira a mí? Porque solo le mira a él. Entonces, pero claro, yo pensé, bueno, esto es cultural, pues tiene algo que ver con que probablemente no está acostumbrado, a lo mejor está mal mirar a las mujeres a los ojos, o yo no sé, algo de eso. Total, que yo no hice caso. Yo me eché así para adelante y empecé a hacerle preguntas, una batería de preguntas, porque yo necesitaba saber todo aquello. Y al final me di cuenta de que hablando ciencia, cuando este hombre se dio cuenta de que yo estaba hablando ciencia, estaba hablando técnica, se le olvidó que era una mujer y empezó a tener la conversación directamente conmigo. Entonces, es una cuestión de ignorarlo. Si tú ves que te están poniendo una barrera, como si no estuviera, tú para adelante. Muy bien. Tercera, otra pregunta de Ángela. Tengo curiosidad por conocer qué aspectos se valoran más de los candidatos, entiendo que en una entrevista de trabajo. Claro, sí. Hombre, yo puedo hablar desde mi punto de vista. Yo he hecho muchas entrevistas últimamente, además, pues vamos a ver, se valora, depende obviamente del perfil, pero en nuestro caso, y creo que es bastante general, la formación que tengas, más aún que la formación, la experiencia, la verdad es que es así, porque la experiencia te va a dar va a afianzar toda esa formación que tú has tenido, la experiencia laboral. Es verdad que para los jóvenes esto es más difícil porque están empezando. En el caso de los jóvenes, que es el perfil más bien que estamos viendo ahora, yo diría que la actitud es fundamental. Que esta persona tenga muchas ganas de hacer este trabajo, que esté motivado, que quiera realmente dedicarse a esto. Eso es muy importante. Entonces, formación, experiencia y actitud. Y la actitud es muy importante. Como digo, yo conseguí el trabajo que tengo en Termo si es verdad, por mi formación, que tenía los idiomas y tal, pero es que tenía muchas ganas, es que me apetecía mucho, era un reto nuevo y esto lo vieron ellos. Muy bien. Verónica dice, después de trabajar 10 años en el extranjero, ¿por qué decidiste volver a España? Yo diría que fue más personal que profesional, realmente, la parte personal. Yo echaba mucho de menos a mi familia. Estoy muy unida a mis padres, a mis hermanos y la forma de vida de España, que me encanta, con todos los defectos que tenemos muchos, pero tenemos también grandes virtudes. Creo que hay una forma de tratarnos muy cercana, una forma de compaginar el trabajo con el relajarse después también. Es decir, de vivir la vida intensamente, de hacer cosas, de ser muy dinámicos. Entonces, esto me gustaba mucho, siempre me ha gustado y lo he echado de menos, ¿no? Entonces, lo he echado de menos. La razón principal para volver a España fue personal, fue porque me tiraba mucho mi tierra. Y también he de decir que sentía también un cierto nivel de deber, ¿no? Porque yo estudié toda la carrera con becas, es decir, los contribuyentes de entonces me pagaron en gran medida mis estudios y considero que necesitas después dar algo a cambio a esa sociedad, ¿no? Y entonces adquirí esa experiencia afuera que me viene muy bien para luego continuar aquí en España
fue para dar el salto, digamos, y estoy muy contenta de contribuir en la medida que pueda a la sociedad española, ahora aquí ya de vuelta. Muy bien. Pues Cristina, me dicen desde producción, como vulgarmente se puede decir en estos casos, que estamos terminando y que, bueno, pues yo por mi parte te doy las gracias por haber estado aquí, por habernos transmitido esa fuerza, esa energía que radia de tu persona y por haberle abierto a nuestros posibles o futuros egresados una puerta de cara al futuro y animarles a que todo con sacrificio y ganas pues se puede superar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer y me ha hecho muchísima ilusión poderme encontrar con vosotros, tener esta charla hoy, después de tantos años. Y bueno, espero de verdad que os haya servido y que os haya dado algunas pautas, algunas ideas de lo que puede ser el mundo del trabajo una vez que terminas los estudios. Y nada más, daros también las gracias y bueno, hasta siempre. Eva, por favor. Sí, pues oye, muchísimas gracias Cristina por transmitirnos toda esta energía, toda esta ilusión. Realmente lo que están haciendo ahora los estudiantes importa, son las bases de todo lo que van a hacer a continuación, toda esta formación complementaria. Nos has transmitido pues eso, que podemos llegar, todos podemos llegar muy lejos, ir encontrando el camino. Hay una cosa que has dicho y es que la casualidad en uno de los temas, ¿no? Con el póster que presentaste, la casualidad hizo. Yo también soy una persona que pienso que la suerte va influyendo, pero hay que estar preparado para cuando la suerte llega, cuando esa oportunidad pasa, pues que pueda quedarse con nosotros y no seguir y no pasar de largo. Simplemente quería añadir un dato. El año pasado se hicieron las encuestas de inserción laboral. Los egresados de química, al año de acabar los estudios, nuestros compañeros del curso anterior tenían un grado de inserción laboral del 30%. Creo recordar, tendría que ir a mirar el numerito ahora exactamente, que es 82 con algo, pero que estamos en una situación diferente a la del año pasado, por supuesto, pero que es una carrera en la que habéis elegido, os estáis echando muchas horas, pero que realmente tenéis un futuro como el de Cristina muy, muy prometedor. Muchas gracias a todos y nada, hasta el próximo encuentro que será dentro de 2 semanas y esta vez será con la Escuela Politécnica. Así que gracias, Cristina.